¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia, el tema que abordaremos el día de hoy, el crecimiento económico en México. Desde hace mucho tiempo, prácticamente lo único que escuchamos sobre el crecimiento económico del país son las previsiones a la baja que se hacen. Mientras que los números que se proyectan no superan un Producto Interno Bruto del 3%, cifra que conforme avanza el año se reduce cada vez más. Pero ¿por qué nuestro país no alcanza tasas de crecimiento más alto? ¿Qué impide un crecimiento más acelerado y cuáles deben ser las condiciones para lograrlo? Es el tema que ponemos sobre la mesa aquí en Más Allá de la Noticia. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de análisis. Con el gusto de siempre, les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora ya en compañía de nuestros panelistas aquí presentes para abordar el tema del crecimiento económico en México. Como bien lo señalábamos, escuchamos y cada vez que sale Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México, prácticamente los mexicanos es para ponerse a temblar. Escuchamos cada que sale pues un recorte nuevo a las expectativas de crecimiento en materia económica del año, sobre todo en este 2015. Hubo un dato distinto, al menos en los últimos 14 meses, que hubo un incremento, un alza, 2.44% es hasta el momento esa expectativa de crecimiento para el cierre de este año. Luego la CEPAL hace algunos ajustes también y ellos incluso han aumentado la previsión para el 2016, mientras que hemos escuchado datos muy distintos. El hecho es que entre 1980 y el 2013, la economía mexicana creció a una tasa anual del 2.4%. Esto representa la mitad del observado en otras economías en desarrollo, con un promedio de 4.5% y muy por debajo de países asiáticos como Corea, que alcanzó un 6.5%, o China, que de hecho lo hemos dicho, llegó hasta el 9.9%. Pero ¿qué es lo que sucede en nuestro país? ¿Por qué tenemos estos niveles casi siempre a la baja, casi siempre de recortes? Y bueno, muy pocas veces como esta última en 14 meses a la alza. Está con nosotros el día de hoy también Fernando Carrillo López, él es director consultor de Accessori y además experto en temas financieros y económicos. Fernando, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Rocío. Buenos días con todo. Buenos días, Fernando. A mí me gustaría que lleváramos ese contexto, porque hemos escuchado mucho tiempo el hablar de previsiones y la gente solamente escucha eso, se recorta nuevamente la previsión de crecimiento en materia económica. ¿Qué está ligado a toda esa previsión? ¿Qué se toma en cuenta para poder decir que vamos a crecer más o vamos a crecer menos o vamos a recortarnos? ¿Qué es todo eso? Por ejemplo, yo veía a la organización México Cómo Vamos y ellos decían que el crecimiento económico es el incremento de la producción de bienes y servicios en una economía y por lo tanto su valor en un periodo determinado. ¿Qué tanto está ligado a una previsión como la que escuchamos? Bueno, pues lamentablemente tenemos pocas variables que considerar para ello. Las de siempre. Estamos muy basados en una economía que es dependiente de los Estados Unidos, por lo tanto las exportaciones con el país del norte, bueno, pues son fundamentales. Entonces, pues mucho de esto es las exportaciones, el empleo que generan subsecuentemente a raíz de ello. Estamos viendo que pues, el petróleo durante mucho tiempo pues, fue la variable fundamental de nuestro crecimiento. Las exportaciones se basaban principalmente en ello y bueno, hoy que estamos viendo bajas muy importantes y que ya no es el elemento estratégico que lo era para México, pues te das cuenta que cuando pensamos en crecimiento y luego vamos para atrás recortando estas previsiones, es que estamos basados en esas variables. Las exportaciones que lamentablemente no son de productos mexicanos. O sea, estamos exportando muchos vehículos, muchas pantallas de marcas extranjeras. Entonces, pero era lo que estábamos basándonos y el petróleo, las remesas, en fin, varias limitantes que tenemos porque no estamos apostándole a otras cosas, ¿no? Realmente, ahorita que escuchaba el contador, o sea, pues es como escondernos atrás de la puerta, salir con las famosas
pues estas reservas que teníamos para que el precio del dólar en relación al petróleo no nos fuera a afectar. Pues sí, tenemos seguros, tenemos algunas cosas, pero no tenemos más variables para luchar hacia afuera. Lamentablemente yo creo que todo viene a concentrarse que tenemos un mercado interno muy débil. Y pues nuestras variables son esas, o sea, las que hemos tenido siempre: petróleo, exportaciones que se derivan de productos que no son nacionales. Y pues básicamente tenemos una industria muy debilitada, con poca identidad, muy poco mexicano. Excepcionalmente hay exportadores, son pequeños, micros, alguno mediano, con suerte. Tenemos empresas sí muy fuertes, ya transnacionales mexicanas, pero que pues juegan más bien en otros escenarios, ¿no? Pero aún falta mucho más. Un músculo industrial y comercial en México que no está desarrollado y que no lo podemos considerar a la hora de las variables del crecimiento porque pues no pintan. Entonces, hablando así en temas generales, lo que acabas de señalar: exportaciones, empleo, petróleo, remesas, mercado interno debilitado, entre otras de las variables. ¿Quiere decir que en todas estas variables estamos mal? Voy a hacer una breve pausa, regresamos para analizar este tema. Hay una presunción del gobierno federal para hablar tal vez en otro mundo que nosotros no conocemos, porque ellos han presumido mucho que la implementación de las reformas es la esperanza de la economía de nuestro país. No sé qué vean ellos para decir que está mejorando incluso en el consumo de las familias mexicanas, que lo han llamado como el motor del crecimiento. Sí, yo veo que pues ya tiene tiempo esto, no es nuevo. El modelo económico, ahorita lo discutíamos fuera del aire, es difuso, no es concreto, pero sí se ve que hay una línea muy clara que se viene siguiendo desde Miguel de la Madrid, que es el neoliberalismo, que ese sí se ha cumplido tal cual, de manera muy puntual, todos sus parámetros y todas sus medidas. Dejarle al mercado la libertad, ¿verdad?, de regular el salario, el empleo, la industria, en fin, y que el gobierno cada vez se vaya achicando más y vaya desapareciendo en su panorama de control. Y bueno, este movimiento tiene que ver con las privatizaciones, y ha sido privatizador desde ese entonces. Y creo que en este sexenio, pues bueno, se vino a ponerle ya la cereza del pastel, que faltaba el petróleo, se termina con esto. Entonces, todo lo que ha pasado económicamente en este tiempo es como ir justificando lo injustificable. O sea, es dándonos a tole con el dedo a todos, de que mira, pues si sube, baja, pero es ir justificando lo injustificable. Realmente el modelo es fallido, no funciona, pero sí beneficia a algunos. Se han beneficiado extranjeros y nacionales, muy pocos, con este modelo. Subsecuentemente, pues también los gobernantes que han estado en el poder y que han facilitado esto, pues también se han favorecido. Pero en realidad el pueblo mexicano pues no ha tenido ningún avance significativo. De hecho, bueno, por eso las variables del crecimiento pues no se dan como quisiéramos todos para que hubiera progreso, desarrollo, bienestar, abundancia. Teniendo un país tan rico que pudiéramos correr a una velocidad mucho mayor, estamos pues detenidos en muchas de las variables. Lo correcto hubiera sido desde el inicio de este despliegue económico, bueno, vamos a invertirle al mercado interno, y eso es invertirle a la micro, pequeña y mediana empresa mexicana. Y también, ¿por qué no desarrollar grandes empresas mexicanas? Cadenas productivas, fortalecer lo que tenemos como ventajoso, vamos a decir, el turismo. Hay lugares en Estados Unidos, por ejemplo Orlando, que pues prácticamente su volumen de turismo, pues si no supera a México, lo ha superado en varias ocasiones como país, ¿no? Y es un solo estado en la Unión Americana, o países europeos como España o Francia. Y teniendo nosotros ese potencial, no le apostamos todas las canicas a ello, por ejemplo. La industria sin chimeneas, el turismo, o también otro tipo de industrias como la petrolera, que la petrolera fue muy ineficiente durante mucho tiempo. Sin embargo, aún con esas ineficiencias hicieron que el país caminara. Claro. ¿No? Pero sin embargo, hemos estado fallidos en la estrategia. Yo creo que de manera perversa. No creo que sean muy tontos los que están allá arriba. O sea, que de alguna manera
Nada es casualidad, nada es casualidad. Ni en economía, ni en política. No pasan esas cosas, y la gente que está allá arriba, pues bueno, tienen toda la preparación y saben cómo hacer las cosas. Sin embargo, el modelo lo han tratado de justificar. Y por eso, bueno, pues no encontramos nosotros argumentos lógicos a la hora de, pues, ¿por qué no crecemos más teniendo lo que tenemos? Hoy vemos que, por ejemplo, me causa, bueno, sí, pues desasosiego esto de la inflación, que también yo estoy de acuerdo con lo que es el contador Maza, y agregaría, pues sí, ¿cómo no va a estar controlada la inflación? Y ahorita está presumiendo cuando tenemos pues un poder adquisitivo bajísimo. Entonces, si no se está consumiendo, pues la inflación no crece más. Pero tenemos, aparte de todo lo perverso que ya platicábamos, ¿no? Tratar de engañar las mediciones, en fin, la famosa autonomía del INEGI, bueno, las mediciones todavía están muy a flor de piel de nosotros, de la desconfianza, de que no confiamos en todos los entes o instituciones de gobierno, porque entre ellas hay disonancias y hay pocas concordancias. Pero el modelo general creo que ha sido muy exitoso para los que lo han implementado. Ellos sí han ganado, se han enriquecido una pequeña parte de la población mexicana y de otras partes del mundo, y pues el empobrecimiento de la población ha permanecido y ha crecido lamentablemente. Entonces, bueno, ¿por qué no ver que las políticas correctas, ahorita también lo platicaba con el contador Maza, ¿va? Cuando alguien tiene una idea buena, pues se le suprime, se le desplaza. Y yo creo que esas ideas económicas creo que existen. Hay gente que tiene muy buenas iniciativas a nivel estatal, a nivel nacional, pero bueno, pues esos modelos no están a discusión porque van en contra muchas veces de lo que es la línea general, que se tiene ya de décadas. Entonces, en ese contexto, bueno, pues creo que vamos a seguir planteándonos la discusión de por qué no crecemos más, por qué vamos a la saga, por qué, por ejemplo, en el 2013 estábamos en el lugar 18 de 20 en crecimiento en América, ¿sí? Solo por arriba de Venezuela o Haití, ¿no? Y que en el 2014, bueno, que avanzamos al lugar 14. Pero que de todos modos, hoy estamos avanzando, pero porque Brasil va para atrás. Sí, es porque, lo que iba a decir. No porque estemos subiendo, sino porque ellos están bajando. Ellos están bajando y están en una situación peor. Pero estamos ya prácticamente en ese último bloque, Fernando. Y yo dejaba antes de irnos a la pausa ese tema. ¿Por qué ahora vimos un pequeño repunte, y no repunte, sino que tuvimos un trimestre a la alza con respecto a los recortes que veníamos escuchando cada mes que se hablaba? Llegamos a nivel de 3.92 en marzo del 2014, para diciembre ya estábamos en 3.83, luego a mediados de este 2015 2.66, 2.29 y ese pequeño repunte al 2.44%. Hablan por una parte el gobierno de las familias y su consumo. Nosotros vemos que realmente el consumo de las familias cada vez es menor, y por otro lado los expertos dicen que es el sector privado el combustible de la economía. Sí, bueno, aquí ese crecimiento es vamos a decir, un indicador de que hay una poca actividad, mejorada también por la economía de los Estados Unidos, un poquito, un repuntito, viene remontando de ahí que hayan subido la tasa, y pues ven que hay cierta mejoría, muy incierta, pero bueno, nos pega. Nos pega el sector primario también, que sí creció un poquito, y el sector secundario. Pero es coyuntural. La verdad es que incluso podemos verlo así como un indicador, como pasa con los enfermos terminales o que ya están moribundos, claro, que tiene una mejora previa a la muerte. O sea, la verdad es que aquí estamos viendo que puede ser una pequeña mejora y que se vaya al primer y segundo trimestre del 2016. Que incluso las bolsas de valores en Estados Unidos también se incrementen y que después venga un desplome impresionante, porque no hay indicadores de salud de largo plazo, y en México menos. O sea, pues seguimos dependiendo de Estados Unidos, y bueno, pues lo que le vaya pasando allá a los primos, nosotros nos va repercutiendo. De alguna manera, el crecimiento ha sido muy mediocre, muy pobre para las necesidades y los requerimientos y los anhelos de los mexicanos, y lamentablemente seguimos siendo muy dependientes del entorno externo. Y este entorno externo para el 2016 se ve bastante nebuloso, como nunca
Lo hemos visto ahora sí, a veces con más claridad puede ver uno, pues las cosas van por allá o por acá. No, en esta ocasión se ve muy triste el panorama porque tenemos eventos bélicos que están, pues que se pueden o no disparar en el mundo. Tenemos elecciones en Estados Unidos con Barack Obama, ¿no?, que se le sustituye, y eso va a ser un movimiento también que nos va a impactar al país. Tenemos que la economía de Estados Unidos no termina de fortalecerse y es como un oasis, ahí se ve como un espejismo a lo lejos, pero no es más que es un espejismo, no hay un crecimiento real. La consecuencia que pues nosotros estamos basados mucho en exportaciones, en Aguascalientes estamos basados en las exportaciones automotrices que tienen que ver con Estados Unidos. Entonces pueden detenerse y entonces nuestro crecimiento, ese pequeño repunte se pueda prolongar al primer trimestre, ojalá al segundo, pero que no tenga sustento y que se venga para abajo. O que de plano en este 2016 empiece ya abajo. O sea, son los dos escenarios, que pues es un repunte no muy halagüeño. La verdad es que no está asegurando nada. Pero el panorama internacional sí se ve muy incierto porque la moneda de los Estados Unidos, aparentemente fuerte, no lo está tanto, lo está más el yuan. Los chinos también están marcando mucho el crecimiento del mundo por los commodities, pero ellos ya tienen una política industrial muy definida. O sea, su política industrial ya acabó de crecimiento y de inversión. Ahora van sobre todo al sector servicios y comercio y a desarrollar su mercado interno, a que consuman. Entonces, bueno, pues ya no le van a comprar materias primas a todo Sudamérica, Centro y México, ¿no? Entonces, al no comprarnos, pues bueno, nuestro crecimiento se ve limitado también. Sí hay algunas cosas por ahí que en el 2016 no creo que tengamos el crecimiento que tenemos en este año, creo que va a ser menor. Va a andar oscilando entre el 1 y el 1.5, si bien nos va, si es que no hay una hecatombe mundial, donde pues se disparen todos los indicadores y entonces entremos en crisis recesiva todos los países. Incluso ya se están hablando algunos de deflación, ¿sí? Entonces, bueno, eso todavía suena mucho más grave. Que de plano el valor del dinero pues se vaya al piso, ya no valga nada, ¿no? Y bueno, las monedas están teniendo crisis, en fin, vemos que México, ojalá ese repunte fuera real, no es real, es un repunte circunstancial. No tenemos elementos nosotros para podernos fortalecer. El petróleo pues no lo va a hacer tampoco, al contrario. Hay una buena noticia que a lo mejor bajan las gasolinas, pero bueno, también eso está muy incierto por el precio libre que van a tener en el mercado. Pero bueno, son pequeñas ganancias para el público que no representan nada. Lamentablemente hubo un madruguete con lo del salario mínimo. Se marcó cuando pues yo creo que ya debería desaparecer la Comisión de Salarios Mínimos. E incluso pues lo que estaba haciendo... Son partidos que están pugnando por esto. Ojalá y desaparezca. Y que lo de Mancera, bueno, se replique en toda la República, de que tengamos un salario mínimo mucho más remunerador, más fuerte. No lo veo ideal el monto que dice Mancera, pero tampoco tenemos mucho margen para dar más. Las empresas también están muy castigadas, lo dijo el contador Maza. La reforma fiscal no ha favorecido el crecimiento de las empresas ni su desarrollo, es más, inhibió el crecimiento, y este movimiento va a seguir este 2016. No va a echar marcha atrás a Hacienda en ninguna de sus políticas hacendarias. Al contrario, va a haber una mayor recaudación, pero va a ser pues apretarle el cinturón a todas las empresas de manera mucho más fuerte. Y voy a retomar una nota de la CEPAL. Dice, México se expandirá más y el próximo año. Hablan de un 2.6% para el 2016 y señalan que es un mejor desempeño de la economía de Estados Unidos y un mayor flujo de inversión productiva que favorecerán la expansión, beneficiando a México. De cualquier forma, si se diera o no, serían puntos muy mínimos, como lo que estamos viendo ahora de mes a mes en ese recorte que hubo, bueno, pues esa alza. Pero la CEPAL está tomando estos datos al respecto. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto más para poder concluir, pero yo sí preguntaría cuál es ese pronóstico que hacen ustedes, cuáles deberían ser las condiciones para poder lograr realmente un incremento como el que México merece o como el que las autoridades incluso están esperando desde el inicio. El repunte se espera porque, entre otros, la inversión extranjera podría entrar fuertemente a México en base a las reformas estructurales, principalmente petróleo. Pero con el precio del petróleo, pues ¿quién se anima a invertirle? Ese es un punto negativo.
Lo que se espera para el año entrante, que el euro se recupere en relación al dólar, lo que nos pega. Que los commodities, principalmente los aparatitos electrónicos, tienen un mercado impresionante y hasta las películas de la Guerra de las Galaxias y todo, son ahora los productos de moda que no los producimos. Los Juegos Olímpicos de Brasil sí van a generar un repunte para Brasil probablemente. Los demócratas en Estados Unidos van a arrollar en 2016 y esto va a tener un cambio y un impacto en las políticas migratorias importantes. El efecto del Niño se está considerando, el Niño, las corrientes esas que van a causar sequías en Australia, en Asia, y esto va a hacer que otra vez los productos agropecuarios suban de precio, lo que le va a pegar a la economía de las personas. Y la plata posiblemente como inversión sea mucho mejor por las políticas que hay ahora de energías renovables, y la plata es muy usable en todo eso. El mayor crecimiento, vuelvo a México, el mayor crecimiento de México se debe fundamentalmente al impacto que tuvieron el sector servicios y agropecuario, época de cosechas y todo eso, ¿no? Que sí le favoreció, pero esto no es permanente. Y de cualquier forma vemos ya ese recorte bastante amplio. Y las políticas económicas debieran armonizarse. Exacto. Vemos en Aguascalientes el Estado luchando por el progreso y el alcalde pues, sacando ahí los tianguis para que vean nuestra miseria y poniéndolos a la vista del turismo en el primer cuadro de la ciudad. Esto no es una congruencia. Más bien pareciera un deseo de echar a perder la posible venta del camello, ¿no? 3.8 para el próximo año, se bajó a 2.6 y ya con lo que ustedes nos han mostrado, pues esperemos realmente que las autoridades pudieran ser más inteligentes de lo que han sido estos últimos años, que realmente no hemos visto una mejora sustancial para los bolsillos, sobre todo de los mexicanos. Yo de verdad les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, al contador Carlos Maza y Fernando Carrillo, bienvenidos siempre y muchísimas gracias. Gracias por supuesto a usted por su compañía, como todos los días, agradezco a toda la producción. El día de mañana lo esperamos en punto de las 9 de la mañana. Rocío Gutiérrez le desea muy buenos días y recuerde, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Más allá de la noticia, de lunes a sábado a las 9 de la mañana por Radio BI, la estación que da las noticias.